Pues bueno, mi nombre es Rodrigo de la Cruz y pues mi asesor del día de hoy fue la doctora Cindy Elizabeth de Lira y vamos a ver la sesión de alergia y contaminación ambiental. Como introducción, pues bueno, sabemos que la contaminación y la calidad de aire afectan a toda la población, pero existen algunos grupos que se consideran que son especialmente susceptibles. Entre ellos están los extremos de la vida y los pacientes que tienen enfermedades respiratorias preexistentes. Entre estas, principalmente asma y EPOC. El efecto más común asociado a la exposición de los contaminantes ambientales es el aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias agudas, como crisis de asma u hospitalizaciones por EPOC. Y pues bueno, antes de empezar a hablar un poquito más sobre contaminación, pues debemos de considerar que el exposoma se debe considerar para que nos explique el aumento de la prevalencia que está teniendo la alergia en los últimos años. Recordamos que el exposoma es la unión de todas las exposiciones que tiene un paciente a lo largo de la vida. Y esto los podemos dividir en exposoma interno y el exposoma externo. En el interno se encuentran todas las cosas, pues ahora sí, proteómicas, metabolómicas, genéticas y todo eso. Y en cuanto al exposoma externo, son ahora sí los factores ambientales. Esto los podemos dividir en el exposoma externo inespecífico, en el cual incluyen cosas como el clima, la biodiversidad, el ambiente urbano, la movilidad, o el exposoma externo específico, que es cuando podemos determinar exactamente qué es esa cosa externa, entre los cuales incluye la contaminación, pero hay otras cosas como la dieta, alérgenos, tabaquismo, uso de vitaminas, etc. Pues bueno, recordemos que los alérgenos y los contaminantes ambientales son los factores de riesgo bien definidos para el desarrollo de alergias y que todos nos encontramos expuestos siempre a una mezcla de ellos, pero tenemos ciertas variaciones dependiendo de la concentración que tenga el día a día, las concentraciones intramuros y extramuros, que estas tienden a tener una relación un poco compleja, no nomás tiende a haber cierta comunicación entre ellas, pero de todos modos hay cierta variabilidad. Las diferencias que hay entre áreas urbanas y rurales y entre diferentes estaciones. Y pues bueno, antes de empezar a hablar sobre los contaminantes, primero es importante mencionar que se pueden clasificar. Hay muchas formas para poder clasificar los contaminantes ambientales. Unos pueden ser por compartimentos como intramuros o extramuros. También se puede clasificar dependiendo las fuentes que tengan, de donde provengan, como fuentes fijas o fuentes móviles, que los móviles son los vehículos, las fijas serían como las fábricas. El origen, si son de origen primario o son de origen secundario. Los primarios son como salen directamente del compuesto y secundarios cuando tienen que pasar por una reacción química para poder realizarse. Y el estado en que están, como gaseoso o particulado. Entonces, pues bueno, los contaminantes los vamos a dividir ahorita primero en intramuros y extramuros. Los intramuros pues, realmente no son los más estudiados, entonces voy a hablar realmente poquito de ellos. De todos modos, aunque casi toda de la historia del estudio de la contaminación, se ha dado un enfoque pues mucho mayor al estudio de los contaminantes extramuros. Pero en algunos lugares, en algunos países en desarrollo, los contaminantes intramuros siguen siendo una parte importante. Se estima que alrededor del 50% de la población mundial todavía usa la biomasa como una fuente de energía. Y pues hay poblaciones que están más en riesgo de esto. Recordemos que la biomasa es todo aquello todo combustible que se usa, que tiene un origen orgánico, que pueden ser cosas desde como ramas, madera, estiércol, pasto, carbón. Y generalmente cuando se usan en las casas, las casas permanecen cerradas, por lo que se tiende a acumular dentro del domicilio. Las mujeres son las que tienden a tener más riesgo de exposición a humo de biomasa, y los niños son otra población importante, ya que pues, se encuentran la mayor parte del tiempo cerca de las madres y dentro de casa. Los niños que se exponen al humo de biomasa tienen más riesgo de desarrollar asma e infecciones respiratorias, y los adultos cáncer y EPOC. Otro compuesto importante es el humo de tabaco. En algunos países puede ser el principal contaminante dentro de los domicilios. Esto en algunos países como en Estados Unidos. Y aumenta el riesgo de exacerbaciones de enfermedades respiratorias y de desarrollo de asma y cáncer.
Eh, pues bueno, sabemos que los contaminantes son muy heterogéneos y son heterogéneos en cuanto a tamaño y en cuanto a composición. Los más importantes son los que menciono aquí, que son el dióxido de nitrógeno, el ozono, la materia particulada y algunos hidrocarburos policiclísticos aromáticos, pero realmente hay una lista un poquito más larga de ellos. En esta imagen podemos ver una representación de cómo las fuentes de contaminación van haciendo, pues tanto produciéndose como pues afectando otras áreas que son distantes a donde se produce. Nada. Ah, perdón. A ver, déjenme acercar un poquito más. Eh, ahí se ve un poquito mejor. Sí, Rodri, se escucha bien. Ok, gracias. Entonces, pues bueno, vamos a hablar ya más a detalle de cada una de ellas en las siguientes diapositivas. Pues bueno, el primero de los contaminantes de los que vamos a hablar es la materia particulada. Esta se define como una mezcla de partículas que tienen diferente tamaño y también tienen diferente composición. La principal fuente son los vehículos de motor, pero también los producen las fábricas, la combustión de materia orgánica, y se puede producir inclusive con la mezcla de algunos químicos. Los riesgos de los pacientes que están expuestos a materia particulada son inflamación, hiperactividad de la vía aérea, muerte cardiovascular, un cambio en la respuesta TH2, eosinofilia de mucosa nasal y aumento de la replicación de algunos del ARN viral. Aquí tenemos un mapa de calor de todo el mundo en el que se puede ver los lugares en donde tienen niveles más altos de materia particulada. Esto específicamente en el año del 2011, el 2014 más o menos. Y podemos ver que pues, dentro de México, aquí en Nuevo León es donde tenemos uno de los puntos más importantes de este contaminante. La materia particulada se divide dependiendo de su tamaño. Recordemos que pues, la materia particulada va a ser parte de lo que conocemos como partículas suspendidas totales. La más grande de la materia particulada va a ser la PM10, que es la materia particulada de 10 micrómetros o mayor. Y estas pueden ser tan grandes como algunos pólenes y puede ser inclusive algunos de ellos pueden ser vistos a simple vista. Después tenemos la materia particulada 2.5 y que se denomina como fina, y la ultrafina, que es de 0.1 micrómetros, que pueden ser tan pequeños como los virus. Y es por esto que toda esta heterogeneidad pues va a hacer que nos den problemas diferentes. Ahorita vamos a hablar un poquito más en cuanto a la diferencia de tamaños. En cuanto al dióxido de azufre, pues bueno, este es un gas que es incoloro, que tiene un mal olor y que pertenece a otro grupo de químicos que se conocen como óxidos de azufre. La fuente principal de este es la combustión de carbono y de petróleo, principalmente pues, en los automóviles, pues. Y, pues bueno, los riesgos que nos dan por la exposición a esto es las visitas a urgencias por enfermedades respiratorias, es un broncoespástico potente y es el causante de la lluvia ácida. Otro de los contaminantes importantes es el dióxido de nitrógeno. Pues también, no se va a liberar de manera directa, sino que va a ser va a ser producto de la reacción de otros compuestos, como por ejemplo el óxido nítrico o algunos otros óxidos de nitrógeno, cuando se liberan pues, al ambiente. La fuente principal van a ser, pues bueno, incendios forestales, vehículos de motor, y también se pueden causar por volcanes, por lo que tanto fuentes naturales como artificiales pues son una fuente importante de este compuesto. Los riesgos en la salud son la migración de neutrófilos a la vía aérea, el aumento de la inflamación de vías aéreas, aumento de respuesta a alérgenos y cambio de la función pulmonar. El último de los que vamos a mencionar es el ozono. Recordamos que el ozono pues lo dividimos en dos tipos, el ozono estratosférico, que es el ozono que nos protege pues, de los rayos del sol, y el ozono troposférico, que es el que, recordemos que la troposfera es la parte de la atmósfera que está en contacto con la Tierra.
Entonces es el ozono que se considera como un contaminante. El ozono no se libera de manera directa por nada, pero se forma a partir de algunos otros compuestos químicos, algunos compuestos orgánicos volátiles o algunos óxidos de nitrógeno cuando están expuestos a la luz directa del sol. Por lo que los niveles de ozono tienden a ser más altos cuando tenemos temporadas cálidas y con sol directo que cuando tenemos clima frío y lluvioso. Este compuesto se ha asociado a exacerbaciones de asma, aumento de muerte a causa de enfermedades de vías respiratorias, disminución de algunos parámetros de la espirometría, hiperactividad bronquial, aumento de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias. Y pues bueno, al día de hoy sabemos que existe cierta evidencia de que los contaminantes no nada más van a exacerbar sino que también puede que aumenten el riesgo de desarrollar algunas de ellas. De esto vamos a ver un poquito más adelante. Y pues bueno, esta es una tabla que tomé un artículo que midió la concentración de materia particulada 2.5 en el área metropolitana de Monterrey. Ellos usaron un muestrador, esto se hizo en el periodo de un año, del 2014 al 2015, y hay varios tipos de muestradores para la materia particulada. Unos se consideran de bajo flujo, otros de medio flujo, otros de alto flujo, y hay varias otras cosas que pueden usarse para clasificarlas. Ellos usaron primero, en los primeros meses de octubre a diciembre, un muestrador de bajo flujo, y es lo que nos muestra en esta tabla. Los datos importantes es que las áreas que son correspondientes a Santa Catarina y a San Bernabé fueron las que tuvieron una concentración promedio más alta de contaminación en la zona metropolitana. Y si tomamos en cuenta el valor que se toma como límite de la contaminación de la materia particulada 2.5, que es de 45 microgramos por metro cúbico, únicamente esas dos estaciones, Santa Catarina y San Bernabé, se salieron del límite permitido, que son con los que podemos ver ahí. Esta otra tabla viene del mismo artículo. Este se usó por el otro tipo de muestrador, el que es de flujo mediano que usaron ellos, y lo usaron para determinar la concentración diferente que tiene la materia particulada. Como podemos ver, la principal es de materia particulada de 10 micrómetros, pero hasta el 70% es de 2.5 micrómetros. Y finalmente, esta tabla también nos muestra cada una de las estaciones de monitoreo y nos muestra la composición que tienen las diferentes materias particuladas. Como podemos ver, pues es muy homogénea, prácticamente es la misma composición que tienen toda la materia particulada en el área metropolitana, y está hecho principalmente de material orgánico, sulfato de amonio, nitrato de amonio y de crustal, que son pues compuestos de la tierra, son minerales de la tierra. También pues hay que recordar que tenemos aquí en el centro el Pollen Sense, que pues su principal función es la medición de pólenes, pero pues también puede medir en cierta manera partículas inorgánicas. Es importante mencionar también que al momento no es capaz de distinguir bien los tipos de materia particulada o de distinguir la materia particulada de otro tipo de contaminante, ni de medir su concentración de una manera estandarizada, pero es posible que en el futuro pueda lograr adquirir alguna de estas funciones. La forma en la que lo mide actualmente mide las veces en las que se encuentra a lo largo del día. Y esto es lo que podemos ver, por ejemplo, esta es una medición del día de lo que lo toma como otras partículas, entre los cuales esperemos que se encuentran algunas de las materias particuladas. Y como podemos ver, pues hay variaciones durante el día. También nos da una vista en la que podemos nosotros ver cuáles son estas. Y al poner el cursor sobre ellas, te puede decir cada una la medición que tiene. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre la medición de los contaminantes. En México usamos el IMECA, que es el Índice Metropolitano de Calidad de Aire. Este se creó con la finalidad de que la población general comprenda los niveles de contaminación que existen en el aire. Este índice se hizo a partir de otros índices que se usan alrededor del mundo. Realmente todos son similares, pero el más parecido es el de Estados Unidos, el NAAQS, en el que podemos ver aquí en una tablita comparativa que prácticamente los niveles son pues lo mismo. Realmente tienen una diferencia muy pequeña en cuanto al ozono y en cuanto al dióxido de azufre.
El IMECA va a valorar la calidad del aire de buena a extremadamente buena, digo, más extremadamente mala. Va a tomar como buena una medición de 0 a 50, una medición regular como de 51 a 100, una medición mala de 101 a 150, una muy mala de 151 a 200 y una extremadamente mala arriba de 201. Y pues bueno, cuando los niveles de contaminación no son aceptables, se necesitan hacer algunas medidas para poder pues controlarlo y pues proteger a la población vulnerable. Voy a hacer una comparación de pues de dos países que se hacen este tipo de medidas. Vamos a empezar con esta que es del Reino Unido. Ellos miden la clasificación, bueno, ellos lo miden diferente, un poquito diferente la concentración, pero finalmente les dan 4 valores y les dan valores de leve, moderado, alto y muy alto. Cuando tenemos una contaminación baja, pues realmente no hay ninguna limitación en las actividades. Cuando tenemos un nivel de contaminación moderada, que consideran ellos que de 4 a 6 según su índice, los pacientes que tienen tanto adultos como niños con enfermedades pulmonares crónicas o adultos con problemas cardíacos deben de reducir sus actividades extramuros. Cuando tenemos contaminación alta, se han de hacer las mismas medidas y aparte la población con asma es posible que necesite usar su medicamento de rescate de una manera más común y también se recomienda que cuando llega a alta, los pacientes de la tercera edad reduzcan sus actividades al aire libre, independientemente si tienen enfermedades pulmonares o cardíacas. Y cuando es muy alta es prácticamente la misma medida, o sea, evitar las actividades en estos grupos de población. Aquí en México tenemos pues también por 4 etapas. Tenemos una etapa preventiva, que es cuando usamos un monitoreo constante, que es como la forma basal. Tenemos una etapa de alerta, que es cuando se exhorta a la ciudadanía para evitar actividades moderadas o vigorosas al aire libre. Cuando llegamos a niveles altos de contaminación, se hace una etapa de contingencia fase 1. Cuando pasa esto, se van a hacer paros iniciales de fuentes fijas y se va a hacer una limitación del 20% de la circulación en la zona metropolitana de Monterrey. Aparte de que también se sigue exhortando a la ciudadanía de que permanezca dentro de casa. En caso de una contingencia fase 3, los paros van a ser a mayor escala de este 20%, tanto para fuentes fijas como para fuentes móviles. Y pues bueno, vamos a hablar sobre los efectos que da la contaminación en algunas enfermedades y vamos a empezar con el asma. Primero, pues hay que mencionar algunos detalles sobre la materia particulada. Como tiene, pues como es muy variable el tamaño que tenga, pues va a ser muy variable la forma en la que se va a inhalar y hasta dónde va a llegar en la vía aérea. En el caso de la materia particulada más grande, que es esta que tenemos aquí, la de 2.5 hasta arriba, hasta 10, esta generalmente se va a encontrar solamente en la vía respiratoria superior. En cambio, la materia particulada ultrafina se va a encontrar en la vía respiratoria inferior, principalmente en los alvéolos, y la materia particulada fina, que es la de 2.5, es la que generalmente va a estar en toda la vía respiratoria. Aquí tenemos una imagen que compara también el tamaño de la materia particulada. Como podemos ver, el diámetro de un cabello es hasta 5 veces más grande que la materia particulada, de la grande, o sea, de 10 micrómetros. Y pues bueno, aquí tenemos algo que sabemos es que existen efectos a corto plazo que causa la contaminación. Y entre estos efectos, los contaminantes que más han asociado son estos tres que vemos aquí: ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Los efectos a los que se han atribuido a estos son, para el ozono, broncoconstricción, disminución de los parámetros de la espirometría, una hiperactividad de las vías aéreas, inflamación de la vía aérea y el aumento de la respuesta a aeroalérgenos. Para el dióxido de nitrógeno únicamente una hiperactividad bronquial, inflamación de la vía aérea y aumento de la respuesta a alérgenos inhalados. Y para el dióxido de azufre, broncoconstricción directa y aumento de la respuesta a alérgenos inhalados. Pero también se busca saber desde un poquito antes. O sea, sabemos que la contaminación afecta al asma de manera aguda, pero también pensamos que también afecta desde el desarrollo.
Entonces, una propuesta de cómo es que esto se logra es la que nos da el Comité de Efectos Médicos de Contaminación Ambientales del Reino Unido. Ellos toman en cuenta, pues, 4 factores principales, bueno, 4 mecanismos más bien, que son los causantes del desarrollo de asma. Y estos van a ser primero la remodelación de la vía aérea, después una respuesta exagerada de genes que nos aumentan la reactividad bronquial, genes que tienen que ver con la respuesta antioxidante y una respuesta inflamatoria que es predominantemente de tipo TH2. Todo esto cuando se junta nos puede predisponer a tener, pues ahora sí, el desarrollo de asma. Y de nuevo, cuando nos volvamos a exponer a estos contaminantes, podemos tener exacerbaciones. Hablando ya pues de hipótesis de esto, vamos a hablar de la hipótesis del estrés oxidativo. En esta, pues lo que nos menciona es que cuando tenemos una sobrecarga de especies de oxígeno, va a empezar una fase no inflamatoria, pero cuando estas especies reactivas de oxígeno sobrecargan por los mecanismos compensatorios, va a iniciar ahora sí la forma inflamatoria de esto, en el cual va a empezar a haber reclutamiento de células como macrófagos, mastocitos, el epitelio pulmonar va a empezar a liberar citocinas proinflamatorias que van a empezar a hacer pues ahora sí un círculo vicioso con esto, y van a propagar el estímulo y aumentar el riesgo para sensibilizaciones por medio de algunos genes. Y pues bueno, también existe otra hipótesis, esta en particular del doctor Reisto y sus colaboradores. Ellos mencionan que, bueno, ellos piensan que la mitocondria es, digamos, la fuente del problema y de donde se pueden pues sacar las soluciones para esto. Mencionan que como la mitocondria principalmente se encarga de la formación de energía y del uso de oxígeno en la célula, cuando empieza a haber deterioro en la función de la mitocondria, empieza a haber el envejecimiento de la célula y el aumento de las enfermedades. Por lo que si protegemos esta función de la mitocondria, deberíamos de tener en teoría pues el favorecer genes que promuevan enzimas antioxidantes, la desintoxicación, y debería de mejorar la salud y el tiempo de vida. También se le ha atribuido cierto asociación hacia la herencia epigenética, pero es algo todavía que se encuentra en estudio y que es pues algo complejo y todavía se encuentra únicamente en forma de hipótesis, por lo que no me voy a adentrar mucho en cuanto a esto. Vamos a hablar también de pues algo un poquito que nos corresponde más a nosotros como alergólogos, que es de saber cómo se piensa que interactúa los alérgenos con la lluvia. Sabemos que pues, las plantas tienen sus periodos de polinizaciones. Cuando tienen esos periodos de polinización y hay algo de lluvia, la humedad va a hacer que pues, va a activar el polen y va a hacer que se liberen las partículas alergénicas, las cuales van a salirse del polen y va a empezar a condensar en el ambiente. Se van a, pues, a unir y van a formar gotas dentro de las nubes, y una vez en las nubes, cuando pues ahora sí cae la lluvia, dependiendo de la intensidad que tenga la lluvia y la presencia o ausencia también de si es una tormenta eléctrica o no, puede que haya una liberación muy importante de estas moléculas alergénicas que están fuera del polen. Y es por esto que podamos tener exacerbaciones en días lluviosos o en tormentas eléctricas. También pues tenemos otra forma de que se puede interactuar la contaminación con el polen. Y esto es pues primero con las plantas tal cual. Se han visto varios estudios y vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Algunos estudios que hablan de que algunos contaminantes, o ya sea de manera directa o de manera indirecta por medio de pues el cambio climático, van a hacer que haya un aumento del periodo de polinización y un inicio prematuro de las temporadas de polinización. También se ha visto que la respuesta a los agroalérgenos es mayor cuando tenemos contaminantes ambientales. Y esto se piensa que es porque puede que la contaminación tenga interacciones con el polen que cambien la estabilidad de las proteínas y aumente el tiempo en el que está expuesto con las mucosas o la forma en la que se expone, o que lo que pueda pasar es que haya un cambio en las proteínas que aumente el entrecruzamiento del epítopo de la IgE, lo que las haría como más reactivas.
Y pues bueno, este es un estudio que evaluó la duración de épocas de polinización de diferentes plantas. Tomó 5 plantas, la paretaria, la abedul, el ciprés, el olivo, y ya no me ocupo, pero también tomó los pastos, y evaluó la diferencia que hubo entre, pues a lo largo de los años. Tomó desde 1981 hasta el 2010, hasta el 2007, y lo hicieron con la intención de ver cómo el cambio climático ha afectado a las plantas. Y al hacer comparativa, pues dio algunos puntos importantes. En algunas plantas, principalmente para la paritaria, hubo un aumento bien importante de los días que hubo polinización, que aumentó hasta en 85 días el periodo promedio de polinización. Y también tendió a ser pues antes, hasta 83 días antes del periodo normal que tenía de polinización la paritaria. Y esto fue similar pues, para todos los diferentes plantas, pero con un poco más o un poco menos de intensidad. Con esto podemos concluir que el cambio climático y el cambio de las temperaturas causadas por la contaminación modifican la carga de pólenes que tenemos en el ambiente y que nos pueden modificar también el comportamiento de las enfermedades alérgicas. Pues bueno, antes de hablar ya ahora sí de las interacciones directas de la contaminación con el polen, vamos a recordar así brevemente pues un poquito sobre el polen. Recordemos que el polen va a tener pues 2 capas principales. Realmente tiene más capas, pero las principales van a ser la exina, que es la parte externa, la que protege el polen y la que le va a dar las características morfológicas que conocemos. Y la intina, que es la parte interna, que va a ser la que va a recubrir el citoplasma. Va a haber interacción entre estas 2 capas por medio de algunos canalículos, como los que podemos ver aquí, en el cual los alérgenos, que en la mayoría son solubles, pueden migrar de un lado a otro. Y esto nos va a dar pues, variación en cuanto a la ubicación de alérgenos cuando se activan los pólenes. También debemos de recordar que diferentes alérgenos van a estar en lugares diferentes del polen. Por ejemplo, si tomamos el fleum, las moléculas del grupo 5 se encuentran principalmente en la exina. En cambio, las moléculas del grupo 1 se encuentran dentro del citoplasma. Y esto pues también puede tener cierta diferencia a la hora de que tenemos exposiciones. Y pues bueno, ahora sí, en la interacción directa que tienen la contaminación con los aeroalérgenos, pues bueno, aquí tenemos una imagen. Del lado izquierdo tenemos imágenes de microscopía electrónica de diferentes pólenes. Este es un pasto, esto es un pasto, perdón. Y este de aquí es un abedul, si no recuerdo mal. Y pues tenemos la forma pues limpia, la forma normal, y la forma ahora sí pues con materia particulada unida a él. Y una vez que se une la materia particulada empieza a hacer ciertos cambios en cuanto al polen, y nos lo clasifican como por etapas. La etapa 1 es esta que vemos aquí, que es cuando se aglomeran pues todas las moléculas a la superficie orgánica. Después empieza a haber una preactivación. Se llama activación cuando es lo que pasa similar a cuando se humedece el polen, que es la liberación de las sustancias alergénicas. Y esto va a hacer que pasen 2 cosas. Una, que se pueda empezar a aerolizar, o sea, ya no nada más en el polen, sino que tal cual la pura molécula, o que se pueda pegar estas moléculas alergénicas a la materia particulada y hacer ahora sí la materia particulada tal cual alergénica. Pasando a otras enfermedades, también se ha visto pues, cierta asociación entre la contaminación y la dermatitis atópica. Esto se va a dar, pues, esta imagen se me hizo que lo explicaba un poquito claro, de una de las hipótesis de cómo es que la contaminación puede desarrollar la dermatitis atópica. Se piensa que pues, el tráfico va a hacer que se liberen ciertos hidrocarburos, algunos policíclicos aromáticos. Estos después van a ser detectados por receptores que tenemos en las células que se llaman de gluporilo de hidrocarburos. Estos receptores van a activar ciertos genes como el ARTN, que va a codificar para la artemina. Y esta artemina va a hacer que una vez en la piel, específicamente en la epidermis, haya un aumento de la inervación pues, por nervios sensitivos.
Estos nervios sensitivos, entre otros, van a tener los receptores de positron transitorio, que van a ser los que se estimulan para la comezón y que van a favorecer que haya lo que conocemos como alognesis, que es que un estímulo que no debe que desencadenar prurito cause prurito. Y en estudios en ratas, esta alognesis puede desarrollar a la predisposición de dermatitis atópica. Entre otros estudios, pues bueno, sabemos que hay interacciones entre la dermatitis atópica y la contaminación, y la podemos dividir entre factores que son factores de riesgo para el desarrollo o para la exacerbación de la dermatitis atópica. Para evaluar el desarrollo se han hecho estudios de cortes de nacimiento, que vamos a ver algunos más adelante, para ver si hay aumento de la incidencia de dermatitis atópica con la contaminación. De esto realmente la evidencia que tenemos al momento todavía es muy escasa, por lo que no podemos asegurar que sí existe todavía esta asociación. Lo que es un poquito más claro es que existe de que la contaminación sí es un exacerbante en la dermatitis atópica. Sí tenemos pues evidencia más clara de que existe esta relación, y de hecho existe un estudio intervencionista en el que se expuso a pacientes con dermatitis atópica en una cámara con contaminación. Se pusieron por esta cámara por 4 horas y se encontró que la exposición específicamente a formaldehído y dióxido de nitrógeno causan un aumento de la pérdida transepitelial de agua, que es una de las formas en las que se mide la dermatitis atópica. Y pues bueno, esta tabla es de un estudio chino del cual vamos a hablar pues brevemente. Ellos hicieron por un periodo de 6 años, evaluaron a su población para buscar la incidencia de dermatitis atópica, pues en relación a la contaminación ambiental. Y ellos hicieron 2 mediciones, una para dermatitis atópica a lo largo de la vida y una para dermatitis atópica en el año previo al estudio. De los contaminantes midieron dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y materia particulada de 10 micrómetros. Y los resultados nos los dan en estas tablas por 3 modelos diferentes. El primer modelo realmente son prácticamente iguales de aquí a aquí, entonces únicamente me voy a enfocar en este de la izquierda. El primer modelo es pues ahora sí tal cual el análisis crudo de la información, en el cual pues inicialmente parece que hay una relación directa entre la contaminación y el desarrollo de dermatitis atópica. El modelo 2, que es el que vemos aquí, es una vez que se quitan los factores de confusiones más comunes, en donde vemos que las asociaciones empiezan a ser un poquito menos intensas y si algunas empiezan a perder. Y el modelo 3 es cuando se corrige y se ajusta por otros contaminantes. Y fue aquí cuando ya estamos quitando todos los factores de confusión y donde únicamente el dióxido de nitrógeno fue significativo para el desarrollo de dermatitis atópica, no así el resto de los contaminantes. Y pues bueno, vamos a hablar de un síndrome que es importante, que se denomina síndrome del edificio enfermo. Pues, se caracteriza por síntomas como fatiga, cefalea, odinofagia, ardor y prurito ocular. Y esto pasa de manera intramuros en edificios que son viejos o que están descuidados. No se sabe exactamente qué es lo que lo causa, pero hay ciertas teorías de que lo causan. Pueden ser pues factores como humedad, hongos, muebles, algunas cosas de la decoración, la exposición crónica al humo de cigarro. Hay personas que están más predispuestas a estos, que son los pacientes que tienen enfermedades atópicas. También se le ha atribuido a este síndrome la contaminación ambiental, tanto exterior como la interior, y algunos factores climatológicos como la temperatura y la humedad. Este estudio evaluó específicamente algunos de los síntomas con algunas de las características que tenían los edificios y encontró algunas relaciones. En cuanto a fatiga, encontró que el que tuviéramos condensación en los vidrios, acumulación tuviéramos hongo visible o humedad visible y que haya habido redecoración, se asoció directamente con fatiga. En cuanto a cefalea, la historia de atopia y la humedad o hongo. En cuanto a sensación de prurito o irritación de los ojos, únicamente se encontró la asociación de la historia de atopia. En cuanto a síntomas nasales, la historia de atopia
y el tener las ventanas abiertas. En cuanto a sequedad de la garganta, la humedad de las camas y de la ropa, la historia de atopia y la condensación de las ventanas fueron positivas. Y en cuanto a síntomas dermatológicos, la historia de atopia y el olor a humedad fueron positivos. Y aquí también se encontró como factor protector el uso de abanicos para ventilar el baño. Y pues bueno, ya dentro de las últimas cosas vamos a hacer una revisión de algunas cortes de nacimiento que se han hecho. Esta revisión se hizo en el 2016, es una revisión de cortes de varios países. Entre los criterios que usaron para que fueran, pues, se pudieran incluir los estudios, es que fueran estudios prospectivos de corte, que estuvieran evaluando la materia particulada 2.5 o el dióxido de nitrógeno a edades tempranas de la vida, que evaluaran como desenlace el desarrollo de enfermedades alérgicas a cualquier edad y que se publicaron antes de febrero de 2016, que fueron en idioma inglés. Para la valoración de calidad usaron la escala de Newcastle y Ottawa, que mide 9 puntos de calificación máxima para ver la calidad de metodología. Y pues entre las conclusiones lo puse en resumen en estos 6 cuadritos, en que para asma se encontró que aunque hubo una incidencia elevada para ambos contaminantes, el aumento de la incidencia no fue estadísticamente significativo. Para sibilancias, hubo sibilancias, pues ahora sí, sibilancias tempranas, no tal cual asma. Hubo un riesgo aumentado para la materia particulada 2.5, pero realmente la razón de riesgo fue muy baja, de 1.13, pero fue positiva. Para sensibilización hubo una asociación débil también para aeroalérgenos en materia particulada 2.5. Para rinitis alérgica no hubo ninguna asociación significativa. Para dermatitis atópica, los estudios fueron tan heterogéneos que no se pudo evaluar. Y con esto concluyeron, al menos en este estudio, que al momento existe evidencia débil que soporte pues el desarrollo de algunas enfermedades con la contaminación, y que debemos de tomar en cuenta que realmente estas interacciones son muy complejas y son pues también multifactoriales. Vamos a ver un segundo estudio. Esta es una revisión de cortes europea. Únicamente evaluaron pues estudios europeos, específicamente estos 5 que mencionan aquí. El último de ellos tenía 3 partes, entonces fueron 7 estudios en total los que se analizaron. Las características del estudio eran que eran cortes a largo plazo, que en promedio eran poco mayores a 1 año, y los contaminantes que medían eran dióxido de nitrógeno, o en general otros óxidos de nitrógeno, materia particulada de 10 y de 2.5 micrómetros. Y pues como mencioné, todos los estudios eran estudios europeos. Ellos tomaron en cuenta, tomaron en cuenta 2 puntos. Uno, los desencadenantes fueron dermatitis atópica, rinoconjuntivitis alérgica y asma. Y midieron esos desencadenantes, uno en la dirección del nacimiento, para ver si había aumento del desarrollo de alergia desde antes del nacimiento del paciente. Y luego hicieron un análisis para la dirección después del nacimiento, que fue al momento en que se encontró el desencadenante, para ver el desarrollo de enfermedades alérgicas durante la infancia. Tomaron como edades de desenlace a los 4 y a los 8 años, y como variables de contaminación, el dióxido de nitrógeno, otros óxidos de nitrógeno, materia particulada 10 y 2.5 micrómetros. Y como podemos ver en esta primera tabla, realmente no hay ninguna asociación entre ninguna de las desencadenantes en ninguna de las edades, por lo que aquí no hubo realmente ningún resultado significativo. En la medición que se hizo al momento de la valoración, o sea, la dirección que tenían los pacientes cuando se hizo a los 4 años y a los 8 años, realmente tampoco hubo aquí un resultado significativo. Como conclusión de este artículo, que evaluó pues, 7 estudios de 7 diferentes áreas de Europa, pues no encontró ninguna evidencia a favor de que los niveles de contaminación aumentan la prevalencia de asma, rinitis alérgica o dermatitis atópica. La diferencia demostrada por este y otros estudios no sugiere que haya una asociación fuerte. Es posible que exista cierta asociación, pero al menos no parece que esta sea lo suficientemente fuerte para que
para que se logre ver en los estudios que se han hecho hasta el momento. Y lo único que llamó la atención es que no hubo una asociación tampoco hacia asma, ya que esta sí tiende a ser positiva en la mayoría de los estudios grandes. De hecho, es la única que sí tiende a salir positiva. Y esto puede ser debido a los limitantes que han tenido las cortes que se hicieron en esta revisión, por lo que los resultados pues, se deben de tomar con cierto cuidado. Existen algunas áreas de oportunidad importantes en cuanto al estudio de la contaminación. Realmente al momento todavía no comprendemos el mecanismo exacto en el que los contaminantes contribuyen al inicio del asma o algunas enfermedades alérgicas. No conocemos realmente las bases biológicas verdaderas en cuanto a la interacción de la contaminación y el estrés fisiológico, principalmente el estrés oxidativo. No conocemos si hay medidas de prevención, si hay diferencias de exposición entre cuando tenemos una exposición con puros picos intensos que cuando tenemos una exposición crónica, o si hay un efecto acumulativo entre este y otros estresores ambientales. Y pues bueno, antes de terminar, quisiera hablar de unos pósters que vimos en el Congreso de la UAC en Lyon, que hablan también de contaminación ambiental. Son dos pósters, pero realmente son del mismo estudio. Únicamente midieron pues cosas diferentes. Lo que se hizo en ambos estudios fue, se reclutaron pacientes para ver primero que pues fueron pacientes alérgicos. Y en un primer periodo se expuso al paciente a ese alérgeno. Se tomaron pues, síntomas en ese momento y después, 15 días después, ya que habían vivido pues, un periodo suficiente para que se perdiera el efecto de la exposición previa, se expuso al paciente a aeroalérgeno más contaminación. De igual manera, se dejaron pasar otros 15 días y se volvió a hacer una tercera medición. Esta vez se expuso al paciente a contaminación, al aeroalérgeno y aparte se dio una dosis de antihistamínico con la intención de ver si había una mejoría de los síntomas con el antihistamínico. En este primer póster podemos ver que los resultados es que existe una diferencia significativa en cuanto a la intensidad de los síntomas cuando se junta la contaminación con el aeroalérgeno, que cuando está el aeroalérgeno por sí solo. Por lo que parece que la contaminación sí nos da una exacerbación de los pólenes en los pacientes con rinitis alérgica. El segundo estudio se encargó de estudiar más los síntomas qué tanto mejoraban los síntomas con los antihistamínicos. En este caso, fexofenadina fue el antihistamínico que se usó a una dosis de 180 miligramos. Y como podemos ver, todos los parámetros que se midieron disminuyeron en comparación con el placebo. Por lo que se puede concluir que también cuando tenemos picos de contaminación en nuestros pacientes alérgicos, estos pueden mejorar con antihistamínicos. Y pues bueno, ya como conclusiones, pues bueno, sabemos que el cambio de los efectos de salud que aún no comprendemos por completo, pero se irán dilucidando conforme avance la investigación. También sabemos que hay un cambio en el patrón de sensibilización y la incidencia de padecimientos alérgicos que ha llevado a la creación de nuevas hipótesis que expliquen por qué no es justificable con otras viejas teorías y que los mecanismos fisiopatológicos mediante los cuales el ambiente y los alérgenos y el sistema inmunológico interactúan siguen sin ser completamente esclarecidos por el momento. Y solo tenemos al momento pues hipótesis que justifican parcialmente los ejemplos de ellos. Y pues sería todo de mi parte. Gracias.